CNE reanuda conteo preliminar de resultados en tiempo real, donde Salvador Nasrallah y Nasri Adfura se disputan la presidencia palmo a palmo. Consorcio de Red de Observadores entrega al CNE y a los presidenciables resultados de conteo rápido y pide esperar resultados finales del CNE. Misión de observación de la Unión Europea destaca civismo de hondureños, participación de jóvenes y mujeres y otorga respaldo a consejeras Holly López. Jornada electoral fue pacífica, pero Fuerzas Armadas deben limitarse a cumplir la ley y no abusar, señala informe preliminar de la OEA. Libre no termina de asimilar el terremoto político de la derrota y afloran las primeras divisiones entre quienes aceptan pérdida y los que la rechazan. Jorge Aldana y Juan Diego Zelaya se autoproclaman ganadores de la alcaldía capitalina en una disputa sin definir un claro ganador. Cúpula militar encabezada por Roosevelt Hernández junto a otros altos oficiales cesan en las Fuerzas Armadas a partir del 31 de diciembre. Fallece en la capital el honorable ciudadano y empresario Emilio Larache, un hombre caracterizado por su sensibilidad social y compromiso con la democracia. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 2 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. ¿De qué está pendiente el pueblo hondureño hoy? Los resultados, Renato, que han sido toda esta jornada, nos han tenido en vilo. Porque No, va en un mar, o sea, cuando digo en vilo es que hay un estrecho margen. Entonces eso, la gente se pone con esa sensación de cómo van los resultados y a esta hora ya. No, pero hoy por lo menos ha habido un buen flujo ya Claro. de datos Sí, de que datos. el público lo conoce y eso Así es lo es, importante. así es. Eso ha reducido un poco la incertidumbre. Sí. Ahora, el resultado estrecho. Sí, es estrecho el margen. El resultado estrecho, desde que se hizo el primer corte por parte del Consejo Nacional Electoral el domingo anterior. Vamos a ver, esto es lo que quiere saber Honduras en este momento, ¿eh? Esto es lo que quiere saber Así Honduras. es. Los resultados. El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasrallah Salum, 917,300 votos. El presidenciable del Partido Nacional, Nasri Juan Adfura Sabla, con 906,528 votos. Rixi Ramona Moncada, presidenciable del Partido Libre, 436,239. Y el presidenciable del PINU, Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, 20,122. Que la disputa está entre Salvador Nasrallah y Nasri Juan Adfura. Repíteme el resultado de ambos hasta este momento porque ya están fluyendo con mayor rapidez los datos. Los datos, sí. Por parte del Consejo Nacional Electoral. Para el Partido Liberal, representado por el candidato Salvador Alejandro César Nasrallah, 917,300 votos, que representan un 40,15%. Y el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Juan Adfura Sabla, 907,879 votos para un porcentaje de 39,69%. Es que se está actualizando rápido. Mira que ¿Sí? en este momento que tú estabas proporcionando aquel dato, se actualizó. Se actualizó. Ahora Nasrallah aparece con 918,262 y Nasri Adfura con 907,879, una diferencia de 11,000 votos. Esto en el nivel electivo presidencial, pero simultáneamente también el CNE está informando sobre los candidatos a diputados y corporaciones municipales. Ya en unos segunditos, José Andino estará en directo desde el Consejo Nacional Electoral. Pero sobre esto que estamos viendo en este momento y que ha devuelto la certidumbre en el Consejo Nacional Electoral,
Y en la población de Honduras se refirieron precisamente dos de las consejeras porque Marlon Ochoa no llegó hoy. Cosette López y la consejera Ana Paola Hall, que es la presidenta del organismo electoral. Cristina. El Consejo Nacional Electoral anunció este martes 3 medidas relacionadas con el escrutinio. La primera, integrar los paquetes de actas transmitidas al TREP pendientes de procesar. La segunda, habilitar una sala especial de transmisión de resultados en tiempo real. Y la tercera está relacionada con las actas que no pudieron transmitirse ni procesar en las juntas receptoras de votos. Para mayor certeza del proceso, la consejera Ana Paola Hall fue tajante: la voluntad popular será respetada. En medio del intento de boicot impulsado por colectivos de Libre, el CNE retomó la divulgación de resultados electorales, estableciendo un orden estricto que en su primera fase integrará todos los paquetes de actas transmitidas al TREP que aún están pendientes de procesamiento. Incorporará todos los paquetes de actas transmitidos al TREP y que se encuentran pendientes de procesamiento, que corresponden a un 20% del total de actas del nivel presidencial. Las 2 etapas siguientes incluirán: primero, el procesamiento de las actas que no pudieron transmitirse desde los centros de votación el día de la elección, y en la fase final se sumarán las actas que quedaron sin transmitir ni procesar en las juntas receptoras de votos. La reanudación de la divulgación del escrutinio de las juntas receptoras de votos se efectuará en los 3 niveles electivos: Presidencia, Congreso Nacional y corporaciones municipales, y así podrán verlo todos mediante la divulgación que establecemos este día. El CNE habilitó una sala especial para transmitir resultados en tiempo real, mientras la empresa ASD restablecía la plataforma oficial, que finalmente volvió a operar en las últimas horas. La consejera Hall hizo un llamado a la calma y aseguró que la voluntad popular será plenamente respetada. Habrá resultados definitivos y legítimos. El pueblo habló en las urnas, y eso tenemos que tenerlo claro todos. El pueblo habló en las urnas de manera masiva, y los resultados mostrarán su soberana decisión. Mientras el consejero Ochoa, quien no participó en la comparecencia pública, sostiene que el TREP sigue presentando irregularidades, al advertir que el sistema podría terminar favoreciendo a un candidato que no contó con el respaldo mayoritario en las urnas. Existen altos indicios o indicios graves de que el sistema, por ejemplo, le asigna votos de un candidato a otro, que hubo indicios de votación con doble papeleta, existen centenares de miles de votos que no tienen constancia o respaldo en el dispositivo biométrico. Ambas consejeras garantizaron que la declaratoria final de resultados será dentro del plazo fijado por la ley electoral, brindando todas las garantías que ofrece la norma a los actores de la competencia electoral. José Andino está desde el lugar donde se escrutan todas estas actas. Adelante, José. Gracias, licenciado Renato. Así es, nos encontramos en la sala de divulgación que ha habilitado el Consejo Nacional Electoral, y de inmediato mostramos los datos que están mostrando y reflejando aquí en este centro de divulgación. Vamos a actualizar la página para que pueda salir ya el dato actualizado totalmente. Estamos hablando en el nivel electivo presidencial. Sale en primer lugar el ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salum con 922.253 votos. En segundo lugar sale Narri Juan Afura Sabla del Partido Nacional con 911.406 votos, y en tercer lugar aparece la abogada Rixi Ramona Moncada Godoy con 438.488 votos. En el cuarto lugar podemos ver al presidenciable Jorge Nelson Ávila del Partido PINU con 20.255 votos, y por último a Mario Enrique Rivera Callejas, presidenciable de la Democracia Cristiana, con 4.005 votos. Estos son los datos, licenciado, que
está arrojando la página en este momento del Consejo Nacional Electoral en el nivel electivo presidencial. No sé si quiere que mostremos otros datos o nos vamos con esto, licenciado, ¿tiene algún comentario? ¿Cuánto se ha escrutado, José Andino? ¿Cuántas actas? Hasta el momento aparece aquí el dato, licenciado, de las actas transmitidas. Podemos ver aquí el dato que están 13.831 actas de 19.152, lo que representa un 72.22% de actas transmitidas hasta el momento. Y también podemos ver que está el dato de las actas, del estado de las actas divulgadas. Están las correctas y con inconsistencias. Las correctas aparecen 11.927 y las inconsistencias 1.000 con inconsistencias, que contienen inconsistencias, están 1.904. Estos son los datos que está arrojando esta página del CNE, licenciado. Y tenemos la obligación, por el criterio periodístico objetivo y equilibrado de Televicentro, de todos nuestros noticieros, de decir que en el Partido Nacional que están pensando, miren ustedes, los estrategas y los que manejan los datos en el Partido Nacional se están preguntando, ¿por qué Salvador Narrala supera en este momento a Tito? Y estoy leyendo textualmente. Porque Cortés, donde el Partido Liberal saca una gran ventaja, es el departamento donde más actas se han sumado al conteo. Y en los departamentos donde Tito gana con amplia ventaja son los que menos actas han sumado. Aún así, la diferencia es de 0.5%, menos del 1%, y cuando entren esos números de Choluteca, Olancho, Lempira, Intibucá, El Paraíso, la ventaja del Partido Nacional se marcará ampliamente. Ese es el criterio que se maneja en el Partido Nacional. Afirman que en Lempira, por ejemplo, ya con el 100% de actas escrutadas, y hacen un contraste, una comparación, que en este momento el CNE solo lleva 61% de las actas de Lempira. Y los nacionalistas tienen la certeza de que ahí habrá una marcada diferencia de Narriafura sobre Salvador Nasralla. Y reiteran, las actas de Cortés se van acabando y Salvador no ha podido llegar a una ventaja ni de 1%. Cuando entren los de otros departamentos, Salvador Narralla no va a tener ya otros departamentos cómo amortiguar el impacto de esos votos a favor de Tito. El desenlace ya sabemos cuál será, dicen los nacionalistas. Pero bueno, aquí los datos oficiales son los que hablan de momento. Lo demás son proyecciones. Los datos que hablan en este momento son los que nos está proporcionando desde el CNE José Andino, y que me los repite Cristina Rodríguez, en el nivel electivo presidencial. Tenemos al candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 923.367 votos, que representa el 40.16%. Y Nasriat Fura, del Partido Nacional, con 912.466, que representan el 39.68%. Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación, 438.973, que representa el 19.09%. O sea, en este momento es una diferencia arriba de los 11.000 votos de Nasralla sobre Narriat Fura. Lo demás son proyecciones. Así como esto puede sostenerse, pueden haber cambios dependiendo el flujo de actas de otros departamentos donde los nacionalistas superaron a los liberales y libres. Pero bueno, simplemente Honduras, esto es de esperar, de tener paciencia, como lo dijo una consejera, y de confiar en los datos que nos está proporcionando el Consejo Nacional Electoral. De eso se trata. Vamos a revisar otros niveles selectivos más adelante, José Andino, así que espero que estés atento. A propósito de esto que estamos hablando, hoy se ha pronunciado Salvador Narralla. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, destacó este martes, tras reanudarse la divulgación de resultados electorales, que la ventaja que lleva sobre el presidenciable nacionalista Narriat Fura seguirá acentuándose hasta reflejar una tendencia irreversible.
Estoy seguro que mañana, ya al mediodía, habrá una diferencia indescontable, 70.000, 80.000 votos, que ya no va a variar porque estamos prácticamente en la recta final del último 35% de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia y espero que mañana, miércoles 3 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral me pueda declarar presidente electo, que es la voluntad de la mayoría de ustedes. Nasrallah agradeció a Dios y a la estructura política del Partido Liberal por su trabajo incansable, al tiempo de señalar que una vez se confirme su triunfo, Honduras estará frente a un gobierno de unidad que primará la meritocracia. Cortés se ha convertido en un departamento clave e influyente en la elección de quien será el próximo presidente de la República. Los pobladores de sus 12 municipios, que sumaban una carga electoral que superó el 1.000.000 de votantes, salieron de manera masiva a votar y hoy, como el resto de los hondureños, esperan que se den resultados alineados con la voluntad popular. Así celebró Alba Cruz tras ejercer el sufragio la tarde del domingo. Por el gobierno, ojalá que en nombre del Señor Dios los mande un buen gobierno, porque lo que hemos tenido no han sido nada. Y ahora sí, gracias a Dios, tenemos la fe en Dios primero, que vamos a tener un buen gobierno. Ella formó parte de los más de 1.150.000 votantes contemplados en la carga electoral del departamento de Cortés y la mayor en el país, clave en los resultados que hoy se disputan a nivel presidencial, algo de lo que muchos políticos son conscientes. Cortés cambia cualquier elección. Si el departamento de Cortés decide abocarse a definitivamente, masivamente un candidato, definitivamente influye, claro que influye. Los últimos 2 meses prácticamente, los 3 candidatos presidenciales más fuertes, su permanencia en el departamento de Cortés fue casi 2 o 3 días a la semana, sin excepción. Con una reñida competencia entre los candidatos presidenciales del bipartidismo, el departamento de Cortés es decisivo, indica el fundador del Partido Naranja, sobre todo cuando esta tarde se habló de un empate técnico. Y así es que cuando llegue toda la carga de estos lados, creo que se van a cambiar muchas cosas. Yo sí creo, te lo digo sinceramente con los análisis que yo he hecho, que somos, el futuro de Honduras está en la costa norte. Prácticamente a medida que vaya creciendo la población acá, vamos a hacer lo que vamos a decidir el futuro del país en cuanto a la política. Este analista de la sociedad civil dice que el departamento de Cortés, que incluye municipios como San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Villanueva, entre otros, pueden marcar la diferencia por varios factores en una elección como esta. Hay 2 cosas en el departamento de Cortés. Uno es que tenemos obviamente un nivel socioeconómico y cultural mucho más elevado que el del resto del país. Aquí hay más industria, aquí hay más trabajo, aquí dependemos menos de la política, ¿verdad? Entonces tenemos un criterio mucho más objetivo en cuanto a la elección y por eso en las últimas elecciones ha habido una clara tendencia de escoger a los que no representan el status quo de la política, ¿verdad? Y eso se ha visto reflejado en las últimas 4 elecciones y esta no es la excepción. Ante el poder de decisión de este departamento, recomiendan que el ganador de estas elecciones debe tomar muy en cuenta las propuestas y las promesas que se hacen en esta zona. Los candidatos a la alcaldía municipal del Distrito Central, Jorge Aldana del Partido Libertad y Refundación, Diego Zelaya del Partido Nacional, anticipándose al conteo oficial del Consejo Nacional Electoral, se han proclamado ganadores, aconsejados por sus directores de campaña que manejan resultados con sus propias actas electorales. Con el 97%. Los capitalinos deben de tener certeza de que somos más los buenos, que ganamos la capital y que vamos a defender en todas las instancias legales y políticas este triunfo, este que es tu triunfo. Juan Diego Zelaya, con números de sus equipos de campaña, hizo lo propio ante un nutrido grupo de miembros de su partido, posicionándose como ganador y nuevo inquilino de la alcaldía del Distrito Central. Aquí lo importante que les estoy diciendo es que dato mata relato y que la verdad siempre va a vencer a la mentira. Tenemos el 100% de las actas. Usted lo va a poder verificar desde su celular o desde su computadora, ya sea usted un ciudadano o ustedes amables medios de comunicación
para que miren que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. Eso es lo que dijo el pueblo capitalino. Somos respetuosos de la ley, vamos a seguir esperando que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados. El conteo del nivel electivo municipal avanza en el Consejo Nacional Electoral, de donde saldrán los resultados oficiales que definirán a los alcaldes de los 298 municipios de Honduras, al igual que la candidatura presidencial. La elección del próximo alcalde se encuentra también reñida en este proceso electoral. Por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral determinó autorizar la realización de elecciones generales el próximo domingo 7 de diciembre del presente año en el municipio de San Antonio de Flores, departamento del Paraíso. La decisión se tomó luego de analizar las denuncias que realizó el actual alcalde y candidato del Partido Liberal de tráfico de credenciales, de miembros de mesas y de denuncias de ciudadanos que pretendían integrar las juntas receptoras de votos en dicho municipio y que expresan que el alcalde y actual candidato del Partido Liberal les arrebató las credenciales, imposibilitando la instalación de las juntas receptoras de votos. En ese sentido, recordaron que la ley electoral ya establece en su artículo 281 las causas que imposibilitan la práctica de una elección o escrutinio. Solo se consideran causas válidas el caso fortuito o fuerza mayor. En cualquiera de esos casos se debe convocar a nuevas elecciones, indica la certificación firmada por la Secretaría General del CNE. Atentos, porque después de la pausa, la derrota provoca terremoto en el partido de gobierno, en el Partido Libertad y Refundación. Autocríticas y sugerencias de sus propios militantes, simpatizantes y activistas. Antes de desarrollar esta noticia, el nuevo gobierno que asume el poder en el país tiene entre sus desafíos atraer alrededor de 4.200 millones de dólares en inversión, lograr un crecimiento superior al 5% y reducir la pobreza en los próximos 4 años en el marco de una estrategia aterrizada, señala el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNA. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Los hondureños se volcaron a las urnas no solo para elegir nuevas autoridades, sino con la esperanza que haya un cambio en la situación económica, y quien asuma el poder recibirá una enorme deuda en esta materia que requiere voluntad y buena gestión, según análisis del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNA. Todo depende de una buena voluntad que haya con respecto a lo que yo quiero hacer en el plano de la política económica. Y por otra parte, la generación de verdaderas propuestas que permitan orientar al gobierno de turno en generación de oportunidades. Según el estudio, la nueva administración enfrenta grandes desafíos económicos, entre ellos lograr un crecimiento superior al 5% anual, atraer unos 4.200 millones de dólares en inversión, reducir la pobreza en 20% en los 4 años y diseñar una política capaz de generar 70.000 empleos anuales. El empleo es fundamental, y para que se pueda generar empleo, el Estado debe generar las condiciones de atracción de la inversión nacional y extranjera que permitan ese desarrollo. Y esto solo se consigue si tenemos seguridad jurídica, si tenemos estabilidad política. También demandan manejar con transparencia y eficiencia el presupuesto, reduciendo la corrupción y ejecutando al menos el 95% de los recursos, ordenar las finanzas públicas disminuyendo la deuda y el gasto, fortalecer el capital humano invirtiendo en educación y salud y despolitizando las instituciones que han sido utilizadas para clientelismo político. El tema es que cada uno de los que llegan a esos puestos entienda que es un profesional, entienda que tiene que cumplir con un servicio, son servidores públicos, y eso es lo que tenemos que entender cada vez que alguien tiene la oportunidad de llegar. Ahora la pregunta es si los nuevos inquilinos de Casa Presidencial estarán a la altura para convertir estas exigencias en políticas reales, o todo volverá a quedarse en el papel. Consideran que hay una oportunidad para cambiar el rumbo del país, pero también un enorme riesgo de seguir igual, hundidos en el endeudamiento, la corrupción y la pobreza. Sara Carranza,
Telenoticias. El diputado de Libre por Cortés, Samuel Madrid, dio la cara este día después de la estrepitosa derrota de su partido. Explicó que el egoísmo en su partido es una de las tantas causas para el fracaso de la contienda electoral. Trabajaron para conspirar contra diputados. Contra mí lo hicieron. Pero por mí no se preocupen. Yo soy un hombre de Dios, agradecido, vivo con Dios. La elección mía estaba en las manos de Dios. Si algo no se dio, Dios sabe por qué será. Y también no me voy a morir por esto. Yo no vivo la política. Es más, yo no tengo a ningún empleado de mi familia empleado en el gobierno. Admitió que el futuro de Libre pasa por la renovación de sus cuadros. El partido tiene mucho futuro. Aquí tenemos que renovar nuestros cuadros, darle oportunidad. Yo creo que ya los diputados tenemos desgaste. Hay un momento que los diputados, para mí en lo particular, Samuel Madrid, esto lo digo públicamente, para mí los diputados no deberíamos de estar más que 2 periodos en el Congreso Nacional. Madrid defendió a los diputados Ramón Barrios, de quien lamentó su derrota, y el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien considera una persona leal. Luis Redondo se ha ganado un espacio de lealtad con el partido y de compromiso con el partido. Incluso creo que Ramón Barrios aparecía en todas las encuestas. Y creo que a mí me va a pesar que no aparezca el compañero ahorita electo, pero de repente algo dejamos de hacer, pues porque que usted puede ser bien conocido mediáticamente, pero hay que hacer trabajo de base. Yo creo que hay que llegar a los barrios, a las colonias, ganarse cariño a la gente, pero... El diputado Madrid criticó duramente al equipo de prensa del gobierno que no fue capaz de mostrar al pueblo hondureño todos los proyectos hechos por la presidenta Xiomara Castro. El exsecretario de la Presidencia en la administración de Xiomara Castro, Rodolfo Pastor de María y Campos, sostiene que la matemática es simple y que no han sido favorecidos por la mayoría de los votos. Rodolfo Pastor es uno de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Cortés. Prácticamente acepta que en estas elecciones generales el voto no les favoreció. Por la matemática simple, yo considero que es evidente que no hemos sido favorecidos por la mayoría de los votos, ¿no? Entiendo que ahorita más bien el primer lugar está todavía siendo definido entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, pero sí creo que independientemente de quién sea el ganador de la contienda, es importante que se garantice que los resultados son certeros, que si hubo manipulación, que si hubieron irregularidades se denuncie y se investigue también. Manifiesta que la victoria que se aseguraba desde Libre antes de las elecciones generales no se dio porque el pueblo así lo decidió, aunque indica que como gobierno cumplieron con lo cometido. Se invirtieron cantidades inéditas precisamente en infraestructura para la salud, la educación, la red vial, el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el apoyo a los más desfavorecidos de nuestros ciudadanos. Y en ese sentido creo que se cumplió con el cometido. Sin embargo, pues efectivamente el pueblo hondureño ha decidido que le quiere dar la oportunidad a otra propuesta. Y vamos a ver entonces al final de la jornada quién resulta como nuevo presidente de Honduras. Al igual que otros líderes de Libertad y Refundación, el también exministro de la Presidencia cuestiona lo que llama una intervención abierta, hostil y agresiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha sido una intervención muy marcada a favor de uno de los candidatos, en contra de otros candidatos, y en ese sentido sí creo que es condenable, ¿no? Especialmente cuando lo termina de adornar esta interferencia, prometiéndonos a los hondureños casi una venganza de perdonar a Juan Orlando Hernández, a pesar de que fueron las Cortes norteamericanas que lo condenaron a una sentencia de 45 años de prisión. Ahora llama a la prudencia y a la paciencia mientras establece un resultado definitivo, y si este implica la alternancia, indica que se debe entregar a un nuevo partido el poder de acuerdo a la ley. Para el partido en el poder Libertad y Refundación, los resultados electorales se han convertido en un terremoto político a lo interno de la institución, donde afloran las divisiones. Mientras la candidata presidencial Rixi Moncada desconoce los resultados y habla de un presunto fraude, líderes de Libre aceptan la derrota, piden cerrar la página, pero otros quieren encender la mecha de las revueltas.
Las elecciones pasaron, pero el terremoto político apenas comienza dentro de Libertad y Refundación. Mientras la presidenciable Rixi Moncada insiste en desconocer los resultados y habla de fraude electoral, buena parte de la dirigencia de Libre, entre ministros, diputados, funcionarios y militantes de peso, ya aceptó públicamente la derrota. Para este analista, esas contradicciones solo muestran división a lo interno del partido entre quienes quieren cerrar la página y quienes quieren incendiarla. Está aflorando la división profunda que ha existido en Libre desde hace mucho tiempo. La candidata Rixi creó su propio clan y en ese clan no cabían muchas de las personalidades que ocupaban las posiciones de ministros, muchos diputados, pero que tenían que ser como respetuosos y simular lealtad porque están amarrados con el partido. La división quedó aún más expuesta con la carta enviada por Russell Tomé al pueblo hondureño aceptando la decisión del soberano expresada en las urnas, y con el video del diputado Sergio Castellanos, quien reconoció la derrota y pidió respetar la voluntad popular. Su mensaje contrasta con la postura de Rixi Moncada y del círculo maduro del partido, que continúa denunciando fraude sin presentar pruebas contundentes. Somos respetuosos de la democracia y el pueblo habló ayer en las urnas y esa es la voz del pueblo y la respetamos y la aceptamos. Pero ahora, ¿quién es el que ganó? Eso es irrelevante. Yo creo que estos próximos 4 años se van a encargar de darnos la razón. Sea Tito, sea Nasrallah, el resultado va a ser el mismo. Pero este diputado oficialista niega un fraccionamiento dentro de Libre, aunque admite que la negativa de la dirigencia a asimilar la derrota genera posiciones encontradas. El resentimiento del pueblo es con los que están arriba. Es con el primero que está en la coordinación de nuestro partido. Para él va el descontento porque tomó malas decisiones. Es evidente la cantidad de ciudadanos que salieron a votar en la urna y que nos castigaron. Yo tengo que aceptar que hubo un voto de castigo para nuestro partido. La ruptura también se hizo visible en las calles. Antes de la conferencia de Rixi Moncada de este lunes, Gustavo González fue abucheado y prácticamente expulsado por simpatizantes de su propio partido. El caos quedó grabado en video y refleja el estado emocional de una militancia confundida, molesta y dividida que ya no responde a una sola voz. Yo creo que este es un mensaje del distanciamiento también con la familia Zelaya. Creo que los propios colectivos, la propia militancia del Libre va a enjuiciar a estos líderes que les han mantenido y que al final lo que se dan cuenta es que hay facciones de élite y por un lado está la élite por muy encima de los colectivos y abajo están los colectivos. Los mensajes opuestos y el silencio de algunos liderazgos demuestran que Libre pasa su momento más crítico. Hace algunos meses, el Comité de Ética de ese instituto político advertía que el partido perdía su norte y su coherencia. Ahora esas señales parecen concretarse y el divisionismo es imposible de ocultar. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, hay una carta de un icónico diputado de Libre, Russell Tomé, el de la patada voladora contra Jorge Cálix. Esa patada le hizo granjearse simpatías profundas a Russell Tomé. Producción, me voy a poner de pie. Me voy a poner de pie y me voy a trasladar correctamente, sigo indicaciones de la producción, a esta carta para el pueblo hondureño de Russell Tomé. Dice que hoy le está escribiendo con el corazón en la mano, con la humildad de quien acepta la voluntad del pueblo y con la convicción inquebrantable de que nuestro sueño sigue vivo. Dice que el pueblo es sabio, que siempre lo hemos dicho y hoy, más que nunca, lo afirmamos con profundo respeto. Y luego viene en un segundo párrafo Russell Tomé, el icónico diputado de Libre, y dice: no busquemos excusa ni culpable donde no los hay. Seamos valientes para mirar hacia adentro y decir la verdad, aunque duela. Y la verdad es esta: los únicos responsables de esta dolorosa derrota son quienes han tenido el honor de dirigir el partido y el gobierno. El pueblo no se equivocó. Quienes se equivocaron fueron ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Solo lean las primeras líneas del segundo párrafo.
los que han tenido el honor de dirigir el partido y el gobierno. Son los culpables. El pueblo no se equivocó, dice Russell. Quienes se equivocaron fueron ellos. Se fueron alejando poco a poco del sentir de la gente. Dejaron de escuchar el latido de la calle, la preocupación de la madre en el mercado, el reclamo justo de los jóvenes por oportunidades, la exclusión de la base genuina del partido, dejando olvidada la promesa de refundación que quedó atrapada en los pasillos del poder. Asumir esta responsabilidad es el primer paso, el más difícil, pero el más necesario para poder levantarnos de nuevo. Y continúa Russell Tomé, y lo digo, el icónico diputado de Libre, el de la patada voladora contra Jorge Cálix. Por ahí comenzó la precariedad y la debilidad del Partido Libertad y Refundación. Por ahí comenzó, con esa patada voladora. A ustedes, heroica militancia, que han sufrido gaseadas, represión, dejando sudor y lágrimas en cada calle, en cada barrio, en cada aldea, les digo, sé lo que sienten. Siento en mi espíritu este brutal golpe que nos ha sacudido a todos y que parece detener por ahora nuestro sueño de una patria diferente. Es un dolor profundo, dice Russell Tomé, una tristeza que nos oprime el pecho. Permítanse sentirla, permítanse llorar, porque solo quien ama una causa con toda su fuerza puede sentir una derrota de esta manera. Pero que nuestras lágrimas de hoy sirvan para regar la semilla de la victoria de mañana. Y ya viene la conclusión. Quiero que escuchen bien esto. Las derechas corruptas no estarán por siempre en el poder. Su triunfo es temporal, porque su proyecto es el de unos pocos, el del privilegio y el olvido de las mayorías. No tienen la fuerza moral ni el amor del pueblo para sostenerse, pero no caerán por sí solos, caerán cuando nosotros unidos fuertes y con la sabiduría nuevamente los derrotemos. Por eso es tiempo de reunirnos. Es tiempo de que hagamos catarsis juntos, de que nos abracemos, y ahí termina. Bueno, nos faltó a nosotros, de que nos abracemos. Aquí perdí, y ahí me quedo, y de que nos abracemos. Miren ustedes cómo es esto, ¿eh? Miren cómo es esto. Él dice que los culpables de esta derrota están en los de arriba, en Mel, en Rixi, en Xiomara, que se olvidaron de lo que prometieron. Y casi afirma que los que van a gobernar, o Narrala o Tito Afura, él pronostica que se van a olvidar del pueblo y que ahí se van a recuperar ellos. Pero les queda la lección a los tres partidos fuertes de Honduras. Les queda la lección. Cuando prometen y no cumplen, el pueblo los castiga. Y últimamente Honduras no está eligiendo, está castigando. Está castigando. Si queremos fortalecer la democracia, si los partidos quieren fortalecer la democracia, deben primero autocriticarse. Liberales y nacionalistas están obligados a autocriticarse. Reconocer lo malo que hicieron en administraciones pasadas y no cometer los mismos errores, porque entonces tendrá razón Russell, van a caer, los va a castigar el pueblo. Pero lo importante de esta carta de Russell es que admite por qué fracasó Libre. Se alejaron de la gente de los mercados, dice. La cúpula. ¿Quién es la cúpula de Libre? Mel Zelaya. Y esto más, yo digo algo. Libre tiene que practicar democracia interna y que se refleje en las primarias. Si Libre no es capaz de practicar democracia interna para que todos tengan igualdad de oportunidades y no lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, que es la familia la que predomina,
Libre va al fracaso. Ya son muchos liderazgos de Libre que se han alejado del partido, justamente porque no hay democracia interna. Libre tiene que hacerse una autocrítica y la familia Zelaya tiene que hacerse una autocrítica. Si se creen dueños del partido, Libre no va a durar mucho tiempo. Si practican una cultura democrática dentro de Libre, puede ser que Libre tenga futuro. Pero si una familia se quiere imponer como la dueña del partido y el pensamiento único del partido, Libre comenzó hoy su fracaso. Su fracaso. Es lo que nos está diciendo Russell Tomé. ¿Vamos a ir a una pausa, Cristina? Así es, Renato, más adelante. Vamos a ir a una pausa comercial, pero anticipamos lo que viene. Las Fuerzas Armadas anuncian retiro de 28 altos oficiales, entre ellos el general Roosevelt Hernández. Una institución que también tiene que hacerse profundas autocríticas en el país si no quiere perder totalmente la credibilidad entre los hondureños. Atentos. Pero antes de desarrollar esta noticia, en Educación Financiera conozca por qué un presupuesto ordenado nos puede ayudar mejor en el manejo de nuestro dinero. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Por qué es importante tener un presupuesto? Le ayuda a tomar el control de su dinero. Un presupuesto le da una idea clara de hacia dónde va su dinero, lo que le permite tomar decisiones informadas sobre cómo gastarlo. Le ayuda a ahorrar dinero. Al identificar áreas donde gastar menos, puede poner ese dinero a trabajar para usted, ya sea para pagar deudas, ahorrar o alcanzar otras metas financieras. Le ayuda a reducir el estrés. El estrés financiero puede ser un gran problema en nuestras vidas. Tener un presupuesto puede ayudarlo a reducir el estrés al tener control sobre sus finanzas. Las Fuerzas Armadas hicieron oficial este martes el retiro de 28 altos oficiales, entre ellos el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, y toda su junta de comandantes. El acuerdo fechado el 17 de marzo, pero hecho público ahora, establece que todos pasan a la condición de retiro a partir del 31 de diciembre de 2025, tras cumplir entre 30 y 35 años de servicio. La lista incluye a un general de división, 14 general de brigada, 12 coroneles de infantería, artillería, aviación y de mantenimiento, además de un teniente coronel, marcando el fin de una de las estructuras de mando más visibles y controvertidas de los últimos años. Este retiro masivo ocurre tras un periodo marcado por la crítica ciudadana, el escrutinio político y los señalamientos sobre el papel del alto mando en momentos claves del país, incluyendo tensiones institucionales y episodios de cuestionamiento público. Con este acuerdo, las Fuerzas Armadas cierran un ciclo y dan paso a una nueva generación de mandos que quedará bajo la responsabilidad de la administración entrante. Los oficiales retirados serán adscritos a los cuadros de reserva de cada una de las fuerzas, como establece la norma castrense. Este tipo de retiro tradicionalmente se marca con respeto y solemnidad, por lo que la institución les cantará las golondrinas, una melodía reservada para quienes cuelgan el uniforme después de toda una vida de servicio. La pérdida de libertad y refundación dejó también un coletazo para las Fuerzas Armadas, que en los últimos 2 años se decantó por el oficialismo, generando desconfianza en la población por haber roto su función de neutralidad. Y aunque el día de los comicios cumplió su rol constitucional por la presión social e internacional, el cambio no le ha ajustado para quitar la percepción de un organismo politizado, opinan los analistas. La derrota del Partido Libre no solo redefine el mapa político del país, también deja un claro mensaje para las Fuerzas Armadas, cuya cúpula militar, liderada por el general Roosevelt Hernández, mostró en casi 2 años su cercanía política con el gobierno de turno, lo que deterioró la confianza de los ciudadanos en una institución que hasta entonces mantenía una imagen de neutralidad. Fuerzas Armadas jamás tienen que tomar ningún bando con el poder político del país. Ahora Libertad y Refundación también
el pueblo hondureño le pasó la factura por haber contaminado a las Fuerzas Armadas. La presión internacional y nacional y mensajes que vinieron de Washington movieron la balanza. A pocos días de las elecciones, la institución militar se vio obligada a corregir su rumbo para colaborar con el traslado y la custodia del material electoral. Actuar como activistas lo único que hace es dañar, lacerar una confianza que se ha ganado el ejército a pulso. No es justo, no es digno tampoco para las Fuerzas Armadas prestarse a juegos perversos de partidos políticos. Ese cambio es evidente, pero aunque necesario, llegó tarde en términos de percepción pública. El ciudadano no quitó la vista de los militares, dando una lección a políticos y a militares que el único que manda en las Fuerzas Armadas es la Constitución, no la Junta de Comandantes. Amistades militares retirados que tienen relación con él por amistad, por antecedentes, lo que sea, se le acercaron y le dijeron, lo orientaron, pero obviamente él tenía sus intereses y siguió sus intereses. Ahora que ya se da cuenta, y que lo supo desde antes, que estaba mal ubicado y mal encaminado, ahora sí se da cuenta que se equivocó. Nunca más alinearse, nunca más deliberar y prestarse a agendas políticas que comprometen su imparcialidad. Expertos coinciden en que la caída electoral del Libre es también un llamado de alerta a la institución armada. Si hubo algún intento de cualquier cosa, pues esto vino a mermar toda mala intención. Y en segundo, pues los resultados, la democracia fue clara y contundente. Las Fuerzas Armadas no pueden volver a equivocarse. La próxima cúpula militar tendrá una tarea ardua: recuperar la confianza perdida y demostrar que son garantes y no actores de la política. Vicente Turcios, Telenoticias. Una lección que deben aprender todos los soldados hondureños. Todos los soldados hondureños. Y cualquiera de los dos partidos que gane el proceso electoral, ya sean liberales y nacionalistas, porque ellos han cometido errores crasos de politización de las Fuerzas Armadas también. No podemos olvidar que este gobierno nombró como secretaria de Defensa por un tiempo a su candidata presidencial. Una decisión descarada que le produjo antipatías a Libertad y Refundación. Y los militares, los que vengan, los que sucedan a Roosevelt y los otros, cuando se vuelven cómplices de la politización, producto de los intereses partidarios, también ellos pierden. Roosevelt y su cúpula ha perdido. Salen con mucho desprestigio de las Fuerzas Armadas. Una lección para quienes van a suceder a Roosevelt y su generación de militares que se prestaron a la politización bajo aquel concepto de que nuestro comandante general o nuestra comandante general es la presidenta o el presidente del país. Honduras tiene que hacer muchas reformas y deslindar muchas cosas para que las Fuerzas Armadas no continúen pervirtiéndose, para que las Fuerzas Armadas, cuando digo pervirtiéndose, no se politicen, para que las Fuerzas Armadas, los que van a suceder a Roosevelt y su generación, internalicen en el cerebro y en el corazón lo que dice la Constitución sobre el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó al pueblo hondureño por una jornada pacífica y con alta participación el pasado 30 de noviembre. La misión, encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, destacó el civismo de los votantes. El equipo, compuesto por 101 observadores de 19 países, visitó 780 juntas receptoras y 325 centros de votación en los 18 departamentos. La OEA constató que la votación transcurrió
transcurrió con normalidad, aunque registró incidentes aislados, incluyendo la no apertura de juntas en San Antonio de Flores, El Paraíso. La misión expresó preocupación por la conducta de algunos efectivos militares que fotografiaron credenciales de observadores de la OEA y por el impedimento de ingreso a 6 de ellos durante el escrutinio sin justificación legal. Entre sus recomendaciones, la OEA pidió a las Fuerzas Armadas limitarse a su rol constitucional de seguridad y custodia del material electoral. Al CNE le instó a reforzar su comunicación y liderazgo en la etapa postelectoral y al Tribunal de Justicia Electoral a restablecer quórum y reactivar labores para garantizar certeza jurídica. La OEA confirmó que permanecerá en el país dando seguimiento al desarrollo postelectoral. La misión de observación electoral de la Unión Europea entregó su informe preliminar del proceso con las siguientes aristas: la excelente votación de los hondureños, la participación de jóvenes y mujeres, el compromiso democrático en medio de la polarización, el boicot del consejero Ochoa a la institucionalidad del CNE, un respaldo a las consejeras Hall y López y la preocupante intervención de los militares en actos que no son de su competencia. La Unión Europea describió las elecciones hondureñas como una jornada ejemplar y pacífica, pero marcada por una profunda crisis institucional que afectó todo el proceso. Los observadores calificaron la votación como buena o muy buena en el 97% de las mesas y destacaron la admirable participación de mujeres y jóvenes. El 66% de las juntas receptoras de votos estuvo integrado por mujeres. Queremos resaltar especialmente la cooperación entre los miembros de mesas que, como saben, pertenecen a distintos partidos. Es un ejemplo para sus líderes y una buena señal para el futuro de este hermoso país. El pueblo hondureño no quiere discordia. Para la misión, el comportamiento cívico del votante hondureño fue sobresaliente, incluso en un ambiente de polarización. Celebrar también unas elecciones bajo un estado de excepción. Ni lo uno ni lo otro han sido obstáculo para que los ciudadanos fuesen a votar armonía y masivamente. Pero el contraste fue evidente. Las instituciones electorales sí fallaron. El informe cuestiona indirectamente al consejero Marlon Ochoa por recurrir al Ministerio Público con motivación política contra sus colegas, instrumentalizando la Fiscalía y comprometiendo la autonomía del CNE. Del mismo modo, señala al magistrado Mario Morazán del TJE, quien también usó la Fiscalía contra los dos magistrados. La instrumentalización de la Fiscalía por parte de uno de los magistrados contra los otros dos, seguida de una acción penal contra ellos ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de rumor sobre su posible detención, limitó la capacidad de la institución para prepararse para el periodo postelectoral. La misión respaldó a las consejeras José López y Ana Paola Hall al advertir que las acciones emprendidas desde el Ministerio Público socavaron la independencia del CNE. Quería decir que nosotros respaldamos las consejeras Ana Paola Hall y José López para garantizar la transparencia en las últimas etapas del proceso. Honduras atraviesa un periodo delicado de su historia. Y es importante que haya respeto entre los distintos partidos políticos. Y sobre todo, y eso es absolutamente esencial, que se respete la voluntad política de los ciudadanos hondureños. Además, el informe advierte algo grave. Las Fuerzas Armadas intentaron intervenir en la vida política del país, una violación al orden constitucional. La Unión Europea reconoce que el pueblo cumplió, aunque algunos intentaron bloquear el proceso. Fue una fiesta cívica. Ahora toca esperar los resultados con calma y confianza. Carolina Martínez, Telenoticias. El consorcio que conforma la Red de Observadores de Honduras informó que el Consejo Nacional Electoral ha logrado llevar un proceso ordenado y con reglas pese a las tensiones, al tiempo que entregó al CNE y a los candidatos presidenciales los resultados de una encuesta a boca de urna realizada el día de los comicios y los exhortó a esperar los resultados finales, no autoproclamarse y mantener la prudencia.
Para el Consorcio de Observación Electoral por Honduras, la gente salió a votar masivamente y sin presiones, y el país logró sostener una jornada electoral que cumplió estándares internacionales y se mantuvo en calma. El informe preliminar reconoce que pese a los retos técnicos y la tensión política del entorno, el Consejo Nacional Electoral condujo un proceso ordenado y con reglas claras, suficiente para garantizar que el voto ciudadano se expresara con libertad. OEH 2025 reitera su disposición de seguir acompañando el proceso hasta la certificación de lo que son los resultados oficiales como una extensión del espíritu de la transparencia que en el Consejo Nacional Electoral ha demostrado durante la jornada electoral. El 99% de la Junta Receptora de Votos recibió la maleta electoral. La instalación y el cierre se realizaron según lo establecido. Y en más del 90% de las mesas estuvieron presentes los tres principales partidos, lo que aportó certeza al conteo. La misión también destacó que el 96% de la Junta vivió una jornada sin incidentes. Aún así, el informe advierte fallas que deben corregirse. El 39% de las mesas hubo problemas con el lector biométrico para identificar huellas y el 12% se registraron retrasos en la transmisión de resultados preliminares. Además, consideran que hay una urgencia de reformas electorales, entre ellas la segunda vuelta y la ciudadanización de las mesas. Entonces la observación no se limita a dar estos datos, sino que luego salen recomendaciones a los órganos electorales, al Congreso Nacional, a los partidos políticos. El consorcio informó que entregó a los consejeros del CNE y a los candidatos presidenciales los resultados de una encuesta a boca de urna que coinciden con los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral. Por eso llamó a los partidos políticos a evitar autoproclamaciones y esperar con prudencia la declaratoria oficial del órgano electoral. Los datos que se han presentado son coherentes con los resultados en cuanto a la distancia estrecha entre candidatos. Ratificamos ese estrecho margen y hoy no podemos decir quién va a ganar. No nos corresponde tampoco, pero sí vamos a estar pendientes. En su informe deja claro que Honduras superó una prueba democrática con participación masiva y un proceso técnicamente sólido. La misión insiste en que la estabilidad del país depende de respetar los tiempos del Consejo Nacional Electoral y evitar presiones políticas. Bueno, qué buen segmento. Hasta Sí, yo me Renato, siento orgulloso de todas estas historias o ETRs, como le llamamos nosotros los periodistas, que hemos transmitido. Un mensaje para Salvador Narrala. Un mensaje para el candidato del Partido Liberal. ¿Quieres hacerle un favor a la democracia, Salvador? Y a este espaldarazo que el pueblo le ha dado al bipartidismo que tantos errores ha cometido en Honduras. Así como sugerimos y reflexionamos sobre libertad y refundación, no te autoproclames como presidente en este momento. ¿Quieres hacerle a la democracia un favor en este momento histórico para Honduras? No te autoproclames presidente. Solo espera que el Consejo Nacional Electoral, con sus datos, revele quién es el futuro presidente de Honduras. Lo han dicho ellos, los que anteriormente hablaron, y prudencia pidió también la misión de observadores electorales de la Unión Europea. Debo decirlo, he visto más prudente a los nacionalistas que a los liberales, y al candidato nacionalista más prudente que al candidato del Partido Liberal. Es un consejo sano por la democracia y el futuro de Honduras. Salvador, no te autoproclames, simplemente espera no te autoproclames como presidente, simplemente espera los resultados del Consejo Nacional Electoral para que recobremos la confianza en las instituciones, en este órgano electoral, y evitemos que si es así, como dicen los nacionalistas, que hay departamentos que van a mitigar y a reducir la ventaja que el Partido Liberal consiguió en Cortés, bueno, que al final sea la voluntad popular. Es lo que ha predicado Televicentro desde hace muchos meses, sin importar quién sea el próximo presidente de Honduras. Ya no va a ser la izquierda, porque Rixi está derrotada con Libertad y Refundación.
Respetemos la voluntad popular. Y esto prima para este momento donde la ventaja es bien estrecha. Respetemos la voluntad popular. Y el único que tiene legalmente la decisión de demostrar quién ganó es el pueblo a través del Consejo Nacional Electoral. Y ese llamado también, Renato, para el candidato del Partido Nacional. Prudencia, porque en este momento el pueblo hondureño está esperando esa declaratoria del CNE, que al finalizar todo el conteo de las actas podamos tener ya ese dato oficial. Que refleje la voluntad popular, que refleje Totalmente. La voluntad popular. Ha sido una de las elecciones más difíciles. Hoy no estamos en guerra en Honduras, hoy no tenemos calles tomadas, no tenemos edificios tomados, no tenemos empresas saqueadas, comercios saqueados. Hoy tenemos tranquilidad, por lo tanto, y este es mensaje para todos los políticos de los 5 partidos que participaron, no perviertan el proceso, no perviertan el proceso. Respeten al órgano electoral y lo que nos diga el órgano electoral, porque creeremos que lo que nos diga el órgano electoral es la voluntad popular, es lo que siempre predicamos. No importa quién gane, dijimos en Televicentro, y lo dijo Televicentro hace varios meses, lo importante es que se refleje la voluntad popular. Y la voluntad popular ya descartó al partido de izquierda, solo quedan los de la derecha o centro derecha, y que los de los centro derecha no perviertan este proceso que ha ido con todos los problemas que ya conocemos, superando esas dificultades. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Una estudiante de microbiología de la UNA desarrolló una técnica de amplificación de ADN para confirmar casos de leishmaniasis, una enfermedad causada por un parásito que provoca úlceras en la piel y puede afectar órganos internos. Esta técnica se utiliza en casos donde no es posible identificar el parásito de forma directa. Esta prueba, como cualquier otra técnica, tiende a tener sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas en comparación a otras pruebas de detección de leishmania, como sería una PCR convencional, es de que no ocupamos de equipos sofisticados para poderla realizar, y además, como es colorimétrica, podemos obtener un resultado de menor tiempo. Esto permitirá confirmar diagnósticos en zonas rurales y comunidades remotas de Honduras donde no hay laboratorios especializados, mejorando las posibilidades de tratamiento oportuno para los pacientes. Un ciudadano ejemplar murió este día en la capital hondureña. Se trata del empresario Emilio Larache, siempre cercano a su gente, a su clientela y al país que amó y apoyó por el fortalecimiento de su democracia. Así lo recuerdan quienes le trataron y fueron a su velatorio para rendirle tributo. Entre amigos, empleados, exempleados, vecinos, clientes y empresarios, hay un sentir compartido. Partió un hombre extraordinario. Para muchos, Emilio Larache no solo fue un empresario destacado, sino una presencia humana que marcó profundamente a quienes lo rodearon. Usted se imagina 40 años trabajar para él y mucha ayuda para nosotros, la familia, mis hijas. Yo entré soltera y salía con mis hijas graduadas y todo eso. Que las personas que dirijan a las autoridades sean personas honestas. Nacido en San Pedro Sula el 31 de agosto de 1929, transformó con trabajo constante y honestidad una pequeña tienda en una poderosa empresa ferretera con presencia nacional. A los 96 años, su muerte marca el fin de una vida dedicada al desarrollo económico y social de Honduras. Una persona que no tuvo distingos de políticos para agarrar cualquier proveedor, con tal de que el producto fuera de calidad y que lo mantuviéramos en el tiempo. Él nos ha tenido desde hace 20 años
como proveedores de Larache. Su compromiso con la comunidad también dejó huella profunda. Impulsó la construcción del estadio Emilio Larache en la Kennedy, apoyó escuelas que hoy llevan su nombre y financió proyectos sociales sin buscar reconocimiento. Para muchas personas, él fue una oportunidad cuando nadie más la ofrecía. Más que todo, don Emilio Larache, antes de ser un empresario, antes de ser un esposo, un padre, un tío, un abuelo, fue un gran humano, una persona muy sensible. Una persona muy especial, porque don Emilio es el padrino de la Escuela Centro Básico Educativo de la Jorge J. Larache de la Montes de Sinaí y el Kinder. Y él realmente ayudó a bastante a esa comunidad. Emilio Larache deja un legado que va más allá de la empresa, deja en la memoria de hombre bueno, del jefe humano y del ciudadano que creyó en servir. Este miércoles será sepultado en un camposanto de la capital. José Andino, ¿se mantiene la diferencia de Narrala o del Partido Liberal sobre el Partido Nacional o remontó el Partido Nacional? Es que esto así es. Al Partido Liberal. Sí. Con gozo hay que decirlo. Eso es la democracia, que se refleje la voluntad popular. Hoy remontó Narrala, pero por eso le pregunto a Andino, a José, ¿ha remontado Tito Afuro o sigue Narrala arriba? Adelante, José. Buenas noches nuevamente, licenciado Renato. Continuamos desde la sala de divulgación del CNE, pues se mantiene arriba el ingeniero Salvador Narrala con 40.22%, lo que representa 956.827 votos, y en segundo lugar está el presidenciable Narri Juan Afura del Partido Nacional con 39.66%, lo que representa 943.666 votos. Y en tercer lugar pues se mantiene la abogada Rixi Moncada con 453.000 votos, lo que representa 19.5%. Se mantiene arriba el ingeniero Salvador Narrala todavía con las actas transmitidas de 14.298 de 19.152 datos, licenciado Renato. Pero la Y noticia... así también se está actualizando los datos de las corporaciones municipales y también de diputados. Pues se mantiene todavía el presidenciable Salvador Narrala arriba en estos momentos, licenciado Renato. Sí, pero la noticia es que hasta hace unos 45 minutos había 11.000 votos y un poquito más de diferencia. Hoy son 10.000 votos y un poquito más de diferencia. Esa es la noticia. Se redujo un poquito, pero siempre Narrala se mantiene arriba. Narrala dice que se va a mantener ese resultado. Inclusive dijo que mañana como a las 2 de la tarde la diferencia va a ser de 65.000 votos. Pero los nacionalistas dicen que cuando ya vengan otros departamentos con Lempira, va a quedar opacada la gran diferencia que en Cortés obtuvo Narrala sobre el Partido Nacional. Así son los políticos y así es la democracia. Con gozo disfrutemos lo que está pasando en este momento. No, permíteme. Ya, aquí nos metimos a un problemita. Vamos a ver. Valores... Miremos en este momento la información oficial. Sí. 956.000. Ok. No, la diferencia se ha ensanchado. Se ha ensanchado, sí. Sí, la diferencia se ha ensanchado. Narrala está un poquito más arriba que hace 40 minutos de Tito Afura. 13.161 votos arriba. Sí. Muchas gracias, producción, muchas gracias. Muchas gracias. No, se ha ampliado la diferencia del Partido Liberal sobre el Partido Nacional. Bueno, vamos a ver si esto continúa así o si hay algunos departamentos que reduzcan esta diferencia. Eso es democracia. Disfrutar la democracia. Disfrutémosla. Hagamos de las elecciones un evento cívico de alternancia en el poder con gozo, no con trauma como nos ha pasado en las últimas décadas. Sigamos. En otra información, la ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, relató este martes el sufrimiento de 4 años vividos junto a su familia, luego que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, fuera extraditado y condenado a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y uso de armas.
Él ha vuelto a ser un hombre libre gracias al perdón presidencial. Ha salido de prisión y está bajo protección, afirmó la abogada García de Hernández, agradeciendo al presidente Donald Trump y a las personas que la apoyaron durante el cautiverio de su esposo. De la prisión, está ahora pues en un lugar seguro, en un lugar donde nosotros consideramos que debe de permanecer por mientras tenemos la garantía y la certeza de que aquí en el país no hay amenazas a su vida, porque sabemos que de hecho sí las han habido intentos de asesinato en el pasado. La abogada García de Hernández considera que el juicio para su esposo fue una cacería de brujas, proceso amañado basado en testimonios de criminales y decisiones políticas. Iniciará, dijo, trámite de visado para encontrarse con su esposo en el lugar donde permanece bajo protección federal, mientras se define su futuro migratorio. Bueno, desde que se lo llevaron, lo pude volver a ver físicamente y pues gracias a Dios que pudimos tener este espacio. Nuevamente lo reitero al presidente Donald Trump, que tuvo hizo justicia en un injusto caso, como él lo dijo recientemente en unas declaraciones, que era una trampa del gobierno del expresidente Biden. García Hernández recordó cómo proclamó por 4 años, proclamó la inocencia de su esposo y cómo repitió la frase "él volverá", ahora una realidad luego que el Buró Federal de Prisiones actualizara la situación legal en el expediente del exmandatario hondureño con el indulto presidencial promulgado por el presidente Donald Trump. Para el analista político Pablo Carías, el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández lo que hace es poner en duda la lucha contra el narcotráfico que emprende Estados Unidos en la región. ¿Cuál entonces es la lucha de Estados Unidos en contra de la narcoactividad? ¿Por qué tan fácil se libera a las personas a las que se les encuentra con altos niveles de responsabilidad? ¿Es consistente esta lucha? ¿O es realmente un arma política para generar presión sobre nuestros pueblos, sobre los pueblos de América Latina, sobre los pueblos de Centroamérica? Es decir, Estados Unidos, más bien con estas acciones, lo que se pone es en cuestionamiento, lo que se pone es en duda hasta dónde hay sinceridad y hay consistencia. Carías no comprende que Estados Unidos se jacte de combatir el narcoterrorismo de Nicolás Maduro en Venezuela, pero al mismo tiempo perdone a un condenado a 45 años por delitos de narcotráfico. El exmandatario hondureño y coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, arremetió de nuevo contra Estados Unidos y el presidente Donald Trump, acusándolo de intervenir en las elecciones hondureñas. En un extenso mensaje aseguró que el perdón otorgado a Juan Orlando Hernández y el apoyo del presidente estadounidense a la oposición forman parte de un golpe electoral contra la candidata oficialista Rixi Moncada. Zelaya reivindicó el respaldo a Xiomara Castro y defendió a Moncada como una candidata intachable, honesta y democrática, mientras denunció una supuesta maniobra extranjera para torcer la voluntad popular. También respondió directamente a Trump, afirmando que el oficialismo ha sobrevivido a golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecuciones, y que un tuit suyo no va a intimidarlos. Sostuvo que ni Washington ni lo que llamó la oligarquía pueden decidir por Honduras y cerró diciendo que quienes luchan por la libertad no se rinden. Los mensajes invasivos del presidente de Estados Unidos sobre el proceso electoral hondureño obedecen más que favorecer a un candidato político en particular a intereses geopolíticos y estratégicos en donde se encuentra de por medio el avance de China continental en la región. La irrupción del presidente de los Estados Unidos en el proceso electoral hondureño, más que una afinidad a un candidato en particular, es, según los expertos, un interés geopolítico y geográfico de esa nación del norte por la posición de Honduras en el continente americano. Los mensajes del presidente Donald Trump no son una casualidad, son una importancia que tiene en la geopolítica y en la posición geográfica de nuestro país. Principalmente porque es un país que tiene 2 mares. Los mensajes invasivos del presidente Trump son una clara evidencia, dicen muchos,
de que Honduras cayó por ahora en medio de los cascos de la política exterior de los Estados Unidos y la China continental, donde las barras y las estrellas ganan hasta aquí una de las tantas partidas. Y claro, es normal, Estados Unidos quiere que sus aliados más cercanos sean consistentes con su ideología, y eso nos guste o no a algunos, pero esa es una realidad. Más allá del disgusto de uno y las palmas de otros, la presencia del mandatario de la nación más poderosa del mundo en las elecciones generales de Honduras, según este analista político, es el marco para que el nuevo gobierno aproveche el momento para buscar mejores beneficios para el país. Y aprovechar entonces, yo sí ahí sí creo, porque finalmente un país tan pequeño como Honduras es objeto de la atención del presidente de Norteamérica, y hay que aprovechar esa coyuntura de manera inteligente, de manera digna, porque yo he aprendido que los poderosos respetan a aquellos países pequeños que actúan con dignidad. Yo esperaría de que ese interés, como me dijo también un diplomático a mí, yo no tengo interés en Honduras, a mí me importa Honduras. Entonces yo esperaría que más allá de los intereses en realidad sea porque en realidad le importe Honduras y que le importe cada uno de los hondureños. Expertos en el campo internacional son del criterio que en Honduras hasta ahora se dan cuenta de su posición de privilegio en el concierto mundial y que los Estados Unidos hace tiempo puso la mirada al mantener una de las bases militares más equipadas y estratégicas, más una renovada sede diplomática, la más grande y moderna de la región. En San Pedro Sula hay alguna gente que se ha metido a la fuerza a una empresa. Kenia Chinchilla nos dice qué está pasando en San Pedro Sula. Buenas noches, Kenia. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Cristina, televidentes de Telenoticias. Y es bastante lamentable. Es un grupo de aproximadamente entre 300 a 400 personas que, según se nos había informado, porque nosotros llegamos al lugar, pero sin equipo, sin cámara y sin micrófono por la situación complicada que se estaba dando. Algunos alegaban que estaban protestando en contra del alcalde Roberta Contreras porque les prometió reparar unas carreteras. Otras personas dicen ser del Partido Nacional y que estaban protestando frente a la alcaldía sanpedrana para defender el voto del Partido Nacional a nivel presidencial. Ahora la Policía Nacional resguardó también con la Policía Municipal a estas, podríamos decir, 200, 300 personas que estaban protestando frente a la comuna, pero en horas de la noche, cuando los medios nosotros nos retiramos hace algunos minutos, empezaron a ubicarse cercanos a los negocios del centro de la ciudad de San Pedro Sula, y se confirma que han abierto las puertas metálicas de al menos 2 negocios estas personas. Además de eso, bloquearon la tercera avenida frente a la catedral, quemando basura y dejando basura en el lugar, impidiendo también la vialidad de los vehículos. Así que hasta el momento, licenciado, desconocemos el porqué, el objetivo de esa protesta, porque cada una de las personas que les consultamos nos daban una versión diferente. Así que ahora la pregunta es quiénes los han convocado, porque contabilizamos al menos 4 buses de los grandes amarillos que estaban ubicados cerca de la municipalidad, y otros buses también rapiditos que fueron los encargados de llevar a esas personas ahí, como repito, con versiones diferentes. Cada uno tiene una versión diferente de por qué estaba protestando en el parque central de la ciudad de San Pedro Sula. También confirmamos que un vehículo llegó a eso de las 9 de la noche y les dejó pizza, llevó comida. Así que lo importante es saber quiénes han movilizado a estas personas que están generando lamentablemente caos con esta situación que tenemos en el país, y que estas personas estén generando caos en esta bella ciudad de San Pedro Sula. 2 negocios, me dice Kenia. Son 2 negocios los que hemos confirmado en este momento que han pues intentado, no sabemos, no hemos contabilizado todavía que si se robaron cosas, pero sí ingresaron a uno y estaban rompiendo las puertas de otro negocio cercano al parque central de esa ciudad. ¿A qué negocio le rompieron las puertas?
Hasta ahorita se tiene confirmado con Motomundo, el de motocicletas, que se rompieron las puertas. Ya la Policía Nacional está haciendo las inspecciones, si se perdieron cosas o qué daño se ha recibido este negocio. Motomundo, vende motos. ¿La policía actuó diligentemente, Kenia? Sí, la policía, cuando ellos no estaban siendo agresivos, pues la policía solo estaba resguardando, pero en este momento sí ya se utilizó gas lacrimógeno para tratar de controlar, porque pues estaban ya tomando estas acciones lamentables en contra de los negocios en este caso y la tranquilidad de San Pedro Sula. ¿Hay control ya de parte de la autoridad sobre lo que hicieron o la reacción de esta gente? Sí, en este momento ya la Policía Nacional, hablamos con el comisario Nolasco, tenían resguardo, tenían policías en diferentes sectores, pero no habían tomado acciones porque no se había dado este tipo de agresiones de los protestantes. Y ahora se está controlando la situación porque se han lanzado gas y eso hizo que se dispersaran en su mayoría estas personas que estaban protestando desde hace ya una hora. Yo confío en el director de la Policía Nacional, en el general Juan Manuel Aguilar Godoy, sobrino de Popo Godoy, el gran entrenador de fútbol. Un hombre que fue balaceado, me estoy refiriendo a Juan Manuel Aguilar Godoy, un policía honesto, que ahora es director de la policía. General, su misión es cuidar los negocios, cuidar la propiedad privada. No voy a especular las motivaciones de esta gente de haber de haber entrado a la fuerza a ese negocio de Motomundo. Voy a confiar y a creer en lo que siempre me ha dicho en los programas de Frente a Frente y TN5, que usted es un hombre de ley. Y creo que es un hombre de ley. No tolere esto por cualquier motivación. Puede ser porque no les han pavimentado una calle, porque no hay energía eléctrica, porque no tiene techo en la escuela, porque no hay centro de salud. Pero no tolere la ilegalidad. No tolere la ilegalidad, señor director nacional de la policía. Si ya tiene el control, insisto, yo creo en su discurso, en su mensaje, porque sé que es un hombre de bien. E indistintamente del discurso político del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, creo que al final es un hombre de derecho, con formación académica. No toleren esto, por cualquier motivación que sea, no toleren que irrespeten la propiedad privada. Están en la obligación ustedes de cuidarla. Y sé que lo harán. Si es una motivación política, peor, porque la gente que se ha manifestado hoy saqueando negocios debe respetar la voluntad popular. Que no se pervierta nuestro proceso electoral. Pero si no es por el proceso electoral, si es por una reivindicación, una demanda de la gente, no es legal que se metan a un negocio o que roben en un negocio. Confío en el general Juan Manuel Aguilar Godoy, que como respetuoso de la ley va a imponer el orden. Y confío en que el ministro de Seguridad, indistintamente de sus simpatías políticas, será respetuoso de la ley. Es lo que quiere Honduras, Este proceso, salpicado de tanta incertidumbre, previamente al domingo 30 de noviembre, ha dado un salto cualitativo. Las Fuerzas Armadas fueron respetuosas en el transporte y el cuidado de todas las maletas electorales que se transportaron al país. Aunque la percepción haya quedado en el corazón de los hondureños que en su momento la cúpula se prestó a intereses partidarios. Pero hicieron un buen trabajo el domingo. La policía debe demostrar también que es neutra.
que es respetuosa de la Constitución, de la ley orgánica de ellos, y debe actuar. Si las motivaciones de esta gente son políticas o de cualquier otra índole, debe actuar. La propiedad privada debe respetarse. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Con un mensaje: el desorden hay que atajarlo. El desorden hay que atajarlo a tiempo. General Juan Manuel Aguilar Godoy, ministro Gustavo Sánchez. El desorden hay que atajarlo a tiempo. Y la protesta sin justificación hay que atajarla a tiempo. No sabemos las motivaciones de esta gente en San Pedro Sula, pero si son motivaciones políticas hay que atajarlo a tiempo, porque el Consejo Electoral es el que decidirá a través del conteo responsable de los votos quién ganó. No hay que darle la chance ni a la gente que sigue consignas políticas de alguna gente, de alguna otra gente, de cúpulas políticas, de hacer desorden en Honduras. La protesta es válida y la garantiza la Constitución, pero cuando no tiene sustentación hay que atajar a los desordenados. Buenas noches.